Antes de ver en qué consiste el método de variación de parámetros para resolver ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas con coeficientes constantes, es necesario ver algunos conceptos importantes. Bien, vamos a ver el concepto de combinación lineal, ¿sí? Una combinación lineal es la suma del producto de constantes por funciones, ¿sí? Una constante por una función 1, una constante por una función 2, ¿sí? Y a esta suma se le conoce como combinación lineal. Ahora, si esas funciones son soluciones de una ecuación diferencial lineal, entonces esa combinación lineal también va a ser solución de esa ecuación diferencial lineal, ¿sí? Entonces, si yo tengo un conjunto, esto está para dos, pero si yo tengo un conjunto de soluciones de una ecuación diferencial lineal, yo sé que una combinación, cualquier combinación lineal de ellas también va a ser solución, ¿sí? Entonces, esto es lo que entendemos como combinación lineal. Repito, aquí lo establecí para dos funciones soluciones de una ecuación diferencial, pero puede ser en general. Bueno, entonces ya sabemos que es una combinación lineal. Ahora, vamos a ver un concepto muy importante, que es el concepto de independencia o dependencia lineal, ¿sí? Si yo tengo en particular dos funciones y hago una combinación lineal de ellas, y esa combinación lineal es igual a 0, y si para que sea esta combinación igual a 0, se da que las dos, en este caso las dos constantes, son iguales a 0, yo digo que estas dos funciones son linealmente independientes. O sea, dos funciones son linealmente independientes si tengo una combinación lineal de ellas igual a 0, sí y solo sí, esas constantes valen 0. Aquí está establecido para dos, pero es en general una combinación lineal de n funciones. Si esa combinación lineal es igual a 0, son linealmente independientes si y solo si todas las constantes son iguales a 0. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué significado tiene esto? Bueno, veamos en este caso particular. Supongamos en este caso particular de dos funciones. Si, digamos, la constante 1 es diferente de 0, yo puedo despejar a y1 y veo que y1 es un múltiplo de y2, ¿sí? Entonces, en este caso, como no, las dos constantes no son 0, quiere decir que una la puedo escribir como múltiplo de otra. Entonces, a estas dos soluciones se les conoce como un conjunto de soluciones linealmente dependientes, porque una depende de la otra. Puedo escribir una como múltiplo de otra, ¿sí? Entonces, la dependencia lineal es cuando algunas funciones son múltiplos de otras. Y cuando yo tengo un conjunto de funciones, su combinación lineal es igual a 0, eso implica que son linealmente independientes si solo si todas las constantes que multiplican a las funciones son iguales a 0. Bueno, entonces, si yo tengo una ecuación diferencial lineal homogénea, si yo la resuelvo, cuando yo la resuelvo, voy a ver que es una combinación lineal de soluciones linealmente independientes, ¿sí? Cuando yo resuelvo una ecuación diferencial lineal homogénea de coeficientes constantes, voy a observar que su solución es una combinación lineal de, de funciones linealmente independientes, ¿sí? A ese conjunto de soluciones le llamo conjunto fundamental de soluciones, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver otro concepto importante, el cual nos va a determinar cuándo un conjunto de soluciones es
linealmente independiente y cuando un conjunto de funciones es linealmente dependiente, ¿sí? Ese concepto lo conocemos como Gronskiano. ¿Cómo definimos el Gronskiano? Bueno, el Gronskiano de un conjunto de funciones, aquí tengo n funciones, va a ser el determinante, ¿sí? En donde las filas, por ejemplo, en este caso la primera fila son las funciones y las filas subsecuentes son sus derivadas. Por ejemplo, la segunda fila son su primera derivada, su tercera fila sería la segunda derivada, y así hasta llegar a la última fila, que es la derivada n-1 de ese conjunto de funciones, ¿sí? Y si ese determinante es diferente de cero, decimos que este conjunto de funciones es linealmente independiente. En caso contrario, que sea igual a cero, decimos que ese conjunto de soluciones son linealmente dependientes. Veamos algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, veamos este conjunto de dos funciones, y igual a e a la menos 2x y y2 igual a e a la x. Entonces voy a encontrar su Gronskiano, ¿sí? El Gronskiano de estas dos funciones, la primera fila son las funciones, la segunda fila van a ser sus derivadas, y si yo resuelvo el determinante, voy a obtener que la solución es e a la menos 2x por e de x me da e a la menos x, menos por menos me va a dar más 2 por e a la menos x, ¿sí? Si yo multiplico estas dos así, y me queda el determinante igual a 3 por e a la menos x. Como es diferente de cero, decimos que estas dos soluciones son linealmente independientes. Bien. Veamos el caso de estas dos funciones, ¿sí? Veamos su Gronskiano, y vamos a observar que su Gronskiano, bueno, es de esta forma, ¿sí? Y ahora bien, si yo calculo el determinante del Gronskiano, el Gronskiano es el determinante, si yo calculo su Gronskiano, voy a tener 6e a la 4x menos 6 por e a la 4x, 2x más 2x es 4x, entonces me da 0. Entonces, estas dos soluciones son linealmente dependientes y coincide con lo que hablábamos. Vemos que en este caso, por ejemplo, y2 es múltiplo de y1, es 3 veces y1, ¿sí? E a la 2x es y1, entonces yo veo que uno es múltiplo de otro. Por lo tanto, este conjunto de dos soluciones son linealmente dependientes. Ahora bien, si yo tengo una ecuación diferencial lineal no homogénea, como este es el caso, aplicábamos el método del anulador de coeficientes indeterminados, pero ahí para aplicar ese método necesitábamos que q de x fuera una función de tipo exponencial, polinómica y de seno y coseno y algunas combinaciones de ellos. Entonces, va a haber funciones en donde q de x, va a haber ecuaciones en donde q de x es un logaritmo, no sé, un polinomio racional. Entonces, no podemos encontrar el anulador. Entonces, ese método del anulador de coeficientes indeterminados no es un método general, sino nomás para un conjunto restringido de funciones q de x. Este método de variación de parámetros va a ser un método general, ¿sí? Bueno, ¿en qué consiste este método? Bueno, ya sabemos que la solución de una ecuación diferencial lineal con coeficientes constantes no homogénea, ¿sí? Es encontrar la solución de la homogénea más encontrar una solución particular, ¿sí? Ya sabemos cómo resolver la solución homogénea, ya vimos que es una combinación lineal de funciones linealmente independientes. Ahora, pues nos vamos a concentrar en encontrar una solución particular. Entonces, el método consiste en lo siguiente. Yo voy a suponer, bueno, voy a establecer
que la solución particular tiene esta forma, en donde vemos que tengo un conjunto de soluciones linealmente independientes que las obtengo de la solución, ¿sí?, de la homogénea. O sea, yo resuelvo la homogénea y en lugar de poner las constantes pongo funciones de X, ¿sí? Entonces la solución particular la obtengo de esa manera. Resuelvo la ecuación diferencial lineal homogénea y cambio las constantes, ¿sí? Las constantes las cambio por funciones de X. Entonces, el objetivo va a ser justamente encontrar esas funciones de X para que me dé la Y particular, ¿sí? Si la sumo a la homogénea, ya tengo la solución general. Bien, ahora, podemos demostrar que si yo, por ejemplo, tengo esta solución particular y la derivo n veces, la sustituyo aquí, la derivo n-1, la sustituyo aquí, y así sucesivamente, la derivo varias veces, y la sustituyo en la ecuación, todas las derivadas de la Y particular, las sustituyo en la ecuación diferencial original, voy a obtener un conjunto de ecuaciones simultáneas, ¿sí? Si observamos este sistema de ecuaciones, observamos que yo siempre voy a tener como incógnita la función que propuse, pero su primera derivada, ¿sí? Y vemos que los coeficientes de este sistema de ecuaciones son las soluciones, la derivada de las soluciones, y así hasta la n-1 derivada de las soluciones, ¿sí? Entonces, este sistema de ecuaciones yo lo puedo representar de la siguiente manera, ¿sí? Donde veo que esta es la matriz de los coeficientes del sistema. Aquí tengo, digamos, la matriz de las incógnitas, donde las incógnitas son la derivada de las funciones de X, ¿sí? Y eso sería igual a esta matriz, que sería los términos independientes de esa ecuación diferencial, ¿sí? Sería 0, 0 y hasta el último QD, ¿sí? Esto se puede establecer de esta manera. Ahora, el objetivo es encontrar, en particular ahorita, las derivadas de las funciones U de X, y obviamente ya una vez conocidas las derivadas, puedo encontrar yo las funciones U de X. Pero el sistema nos da cómo encontrar las derivadas, ¿sí? Entonces, resolver el sistema es encontrar las derivadas de las funciones UX, pero para resolverlas podemos recurrir a cualquier método. Hay muchos métodos, ¿sí? Entre ellos está, por ejemplo, el de poder encontrar la matriz inversa, ¿sí? Y esa matriz inversa la aplicamos y nos obtenemos la solución. Otra manera es una manera muy común, que es el método de Cramer, ¿sí? El método de Cramer. Y vamos a ver cómo le haríamos. Bueno, en el método de Cramer observamos que la matriz anterior, ¿sí? Por ejemplo, esta matriz, ¿sí? La matriz vamos a poner una vez aquí. Esta matriz, si yo veo su determinante, veo que es el de las soluciones y sus derivadas. Entonces, veo que esta matriz, el determinante de esta matriz viene siendo como el Wronskiano, ¿sí? ¿Sí? El Wronskiano. Por lo tanto, entonces, vamos a ver que yo puedo encontrar el sistema mediante Cramer. Si, por ejemplo, yo quiero encontrar la solución 1, cambio toda esta fila, 1, por su solución. Entonces, obtendría esto, ¿sí? Ahora bien, si yo quiero encontrar la enésima solución, sustituyo la columna n por la solución, que es 0, 0, 0 hasta wx, ¿sí? Y, según Cramer,
yo sé que el determinante de esta matriz es el Gronskiano, pues va a ser W1 entre W, ¿sí? Y así sucesivamente. Voy encontrando W1, W2 hasta Wn, hasta obtener, ¿verdad?, la derivada de la función Un, ¿sí? Y va a ser justamente al determinante Wn entre el Gronskiano. Entonces ya vimos, el Gronskiano es el determinante de esta matriz de coeficientes, ¿sí? Y bueno, para el caso particular de dos dimensiones, bueno, una ecuación de orden 2, pues voy a tener dos soluciones. Entonces, su derivada U1 de X va a ser igual a W1 entre el Gronskiano, ¿sí? Y esto pues es muy fácil. ¿Por qué? Porque esta se hace 0 y me va a quedar menos Y2 por QX. ¿Cómo encuentro la derivada de U2? Bueno, pues mediante el Gronskiano, ¿sí? Y obtengo aquí el determinante entre el Gronskiano y observo que sería Y1 por QX y esta se hace 0. Y esta sería la manera de encontrar las funciones que propusimos para la solución particular. En otro video vamos a ver algunos ejemplos concretos de cómo aplicar el método.